Abra su Biblia en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Vamos a empezar a leer en el verso 1. El que no la tenga puede leerlo conmigo en pantalla. Jonás. Vamos a leer del verso 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Oiga lo que dice. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto, no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Amén. Yo siento que esta noche el Señor desde esta mañana me estaba inquietando con este mensaje, a pesar de que yo quería hablar de otra cosa, pero yo siento que es que el Señor quiere darle un mensaje a alguien aquí en esta noche. Hoy vamos a hablar bajo el tema: Dios se detuvo. Yo quiero que usted repita conmigo eso: Dios se detuvo. Dios se detuvo. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Levante la mano. Wow, mucha gente. Pues les cuento un poquito sobre Jonás para que puedan entender en contexto lo que estamos hablando. Jonás fue llamado por Dios para que fuera a una ciudad llamada Nínive. Jonás no quería ir a Nínive. La razón por la que él no quería ir es porque la ciudad de Nínive era una ciudad bien rebelde que por años y por tradición le había hecho daño al pueblo de Israel. Es como cuando usted descubre a alguien que es muy malo y usted no quiere que Dios lo toque. Dios le dio una instrucción, y usted puede leer eso en el libro más adelante, de que fuera a Nínive para predicarle un mensaje de arrepentimiento, porque de no hacer lo que decía el mensaje, ellos serían destruidos. Y nosotros, yo quiero tomar la historia en el momento, dice la palabra, que cuando Jonás fue instruido de ir a Nínive, inmediatamente lo que él hizo fue que se alejó y fue a un puerto donde había muchos barcos. Y la palabra dice que él compró un boleto. Nínive estaba hacia el oriente y Jonás lo que decidió fue ir en dirección totalmente opuesta. Se fue hacia occidente. Jonás era un hombre de Dios, pero Jonás representa hoy en día a mucha gente dentro y fuera de la iglesia. Pero me llama poderosamente la atención porque dentro de la iglesia todavía hay muchos hermanos, muchas personas que todavía no entienden la dinámica del reino de los cielos. Jonás está parado en un puerto donde él iba a tomar un barco. Había muchos barcos que él podía tomar y él tenía que tomar una decisión de hacia dónde se iba a dirigir. Dios le estaba marcando que él tenía que ir en una dirección hacia Nínive, mas sin embargo, a pesar de ser un hombre de Dios, él decidió tomar una dirección totalmente opuesta. Dios hoy en día nos llama a cada uno de nosotros a poner mucha atención al plan que él tiene y a su agenda. Hoy en día la vida del ser humano está en un momento tan crucial porque
Dios tiene una agenda, Dios tiene un plan. Y todos los días nosotros somos llamados a tomar una decisión, como la que tomó Jonás en esta historia. Jonás, Dios le dio una instrucción bien y él hizo totalmente lo contrario. Dice la palabra que Jonás se montó en un barco. Cuando se montó en ese barco, todo salió aparentemente bien. Cuando las cosas van aparentemente bien, no significa que usted está haciendo lo correcto. Mucha gente se confunde. Mucha gente piensa que si Dios le dice algo y ellos hacen lo opuesto y Dios no le habla o no se opone aparentemente, la gente piensa que Dios está de acuerdo. En su silencio, Él está diciendo que está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero no es así. En la vida de hoy hay muchos barcos yendo en diferentes direcciones, pero hay un solo barco que es el que está en la agenda y en el plan de Dios, y es el que nosotros tenemos que tomar todo el tiempo. Nosotros tenemos que decidir si hacemos o no la voluntad de Dios, pero independientemente de lo que tú y yo hagamos, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. ¿Cuántos saben eso? Jonás decidió ir en dirección opuesta, una dirección opuesta a la dirección donde Dios lo llamó. Y era que la ciudad de Nínive pertenecía a los asirios. Eran una ciudad rebelde, poderosa, con grandes murallas. Pero eran tan rebeldes que su rebeldía los había llevado incluso a rebelarse contra Dios. Ellos adoraban otros dioses. Mas sin embargo, Dios lo mandó a él a predicarle a esa gente. Pero Jonás perdió la perspectiva, producto de su odio y el rechazo que él sentía por esta gente. Cuando él se fue en el barco, Dios no lo detuvo. De la misma manera que cuando tú decidas hacer tu voluntad y no la de Dios, Él tampoco te va a detener. Una de las cosas maravillosas de la creación fue cuando Dios creó al hombre. Dios nos dio libre voluntad para tomar decisiones. De hecho, nosotros tomamos decisiones todos los días. La pregunta es, ¿estás tú tomando las decisiones de acuerdo al plan que Dios tiene contigo? Mucha gente se me acerca y me dice, pero pastor, ¿y cuál es el plan que Dios tiene conmigo? El plan que Dios tiene contigo es algo que Él te va a revelar a ti. Te lo va a revelar en momentos de intimidad, de oración, en momentos en que tú estás leyendo la palabra de Dios. Dios habla todos los días. Una de las cosas que más me asombra y me inquieta de Dios es que muchas veces Él te revela la dirección, pero no te revela los detalles de cuando tú vas en el camino. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Y es muy fácil escuchar decir que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, pero eso se aprende dependiendo de Él. Yo recuerdo en tantas ocasiones que yo he tenido que tomar decisiones. Yo recuerdo que en el tiempo en que yo conocí a Dios, hace unos 9, 10 años, en la empresa que nosotros dirigimos, estábamos en medio de una gran oportunidad de hacer un gran proyecto. Y todo estaba en el lugar preciso que tenía que estar para que todo funcionara. Era un plan perfecto, de acuerdo a lo que nosotros habíamos planificado. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió. Y ese plan nunca se ejecutó. Cuando Jonás se montó en el barco, dice la palabra que vino una gran tormenta que azotó al barco. Y todos los que estaban en ese barco se asustaron. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y comenzaron a hacer un sorteo para ver por qué razón eso estaba ocurriendo. Y por sorteo ellos descubrieron que el problema de la tormenta era la presencia de Jonás en ese barco. Dios usa nuestras malas decisiones siempre
para enseñarnos algo. Dios no desperdicia nada. Si tomamos la decisión que Él quiere, es muy posible que nos inquietemos, porque el camino que Él nos manda a tomar posiblemente no luzca como nosotros esperamos que va a lucir. De ahí la gran importancia, como decía mi esposa hace un rato, de caminar con los ojos puestos en Jesús y no mirando las olas que representan las situaciones y los problemas de todos los días. Se desató una tormenta y Jonás le dijo a esa gente: el problema no son ustedes, el problema ni siquiera es Satanás, el problema soy yo. Yo he sido rebelde, me he alejado de Dios, he querido alejarme para esconderme de su presencia. Ese es un pensamiento de personas inmaduras, de niños. ¿Cómo puede? Dice el salmista: ¿a dónde iré yo? ¿A dónde puedo ir yo? Si me subo a la montaña, tú estás ahí. Si bajo a la falda, tú estás ahí. Dios está en todas partes. Y Jonás tuvo que verse forzado a brincar del barco y a saltar del barco. Pero al principio, cuando él se montó en ese barco, que no ocurrió nada, todo parecía bien porque Dios no se opuso. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12 que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. No es como las cosas comienzan, sino como terminan. Mucha gente cree que cuando las cosas empiezan en paz es porque Dios está en el asunto. No necesariamente. No es como comienzan, sino como termina. Porque todo puede comenzar bien, pero terminar muy mal. Todo puede comenzar bien y a lo largo del camino te puede azotar una gran tormenta. Imagínate, cuando tú perteneces a Dios, cuando Dios te ha elegido, dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Cuando tú le perteneces a Dios, las decisiones que tú tomas van a afectarte no solamente a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Esa tormenta vino a ese barco porque Jonás estaba en el mismo, luego de haber tomado una mala decisión. Si Jonás no se tira del barco, el barco pudo haberse hundido. Eso nunca lo sabremos. Pero es bueno que tú sepas que si tú estás aquí es porque Dios te ama y te ha elegido para algo. Y todas las decisiones que tú tomes van a afectar a tu familia, van a afectar a tus hermanos en la iglesia, van a afectar a las personas en tu trabajo, donde quiera que tú te desenvuelvas. Mucha gente no comprende. Yo conversaba esto con uno de mis hijos hace un par de días. La gente no comprende. La gente no comprende porque la gente hace planes, los calcula muy bien y luego le oran a Dios para que Él se ajuste a sus planes y los bendiga. Y no funciona así. Cuando tú conoces al Padre, te das cuenta de que Él te lleva en la aventura maravillosa de entrar dentro de su propósito. Y la mentalidad debe cambiar a que como enfermera, como médico, como ingeniero, como hombre de negocio, como ama de casa, tú vives en un contexto y tu oración es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida en la realidad que tú estás viviendo. Cuando una persona camina en la voluntad de Dios, cuando una persona camina alineando todo lo que hace al plan de Dios, todas las cosas funcionan bien. Dice la palabra que Jonás saltó del barco. En el verso 17 del capítulo 1 dice, cuando él saltó, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás quería huir de su presencia, pero llegó al pez
a su estómago producto de una mala decisión. Tres días y 3 noches en el estómago de un pez. Yo no sé si Jonás tenía mucho espacio ahí dentro. Yo no sé si era un estómago tan grande como esta plataforma, pero yo me imagino que no. Pero aún fuera un lugar grande, me imagino que, discúlpeme si usted cenó esta noche, que debe haber estado lleno de jugos gástricos y toda esa cosa, nadando en algo ácido. Y lo más interesante, quizás oscuro, porque ahí no había una linterna y Jonás no andaba con un celular para prender la lamparita como nosotros la prendemos. 3 días, dice la palabra que ese pez nadó hacia las profundidades, hacia las raíces de las montañas. Cuando uno piensa en una montaña, uno piensa en la cima de la montaña. Uno piensa en la vida, en escalar montañas, pero ahí estaba Jonás luego de una decisión en el fondo de la montaña, producto de una decisión que él tomó fuera de la voluntad de Dios. Pero estar dentro del pez fue una muestra de misericordia, fue una muestra de amor. Era como estar en un pequeño infierno. Déjame decirte, tú no necesitas morir e ir al infierno para experimentar el infierno aquí en la tierra. Solamente tienes que estar o sentirte fuera de la presencia de Dios para que tú experimentes eso. Y dice la palabra de Dios que desde ese lugar Jonás clamó a Dios. Algunas veces alguien dirá no a Dios dentro de la iglesia. Muchas personas han venido aquí a la iglesia y me imagino que a muchas iglesias, y Dios da un mensaje y hace un llamado, hace una invitación, y mucha gente le dice que no a Dios dentro de la iglesia, pero luego tienen que decirle que sí desde una cama en un hospital. Es mejor decirle a Dios que sí la primera vez. Dice el verso 1 del capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Alguien alguna vez ha sentido angustia y ha invocado el nombre de Jehová? ¿Alguien se imagina sentir una angustia, sentirse tan estrecho, nadando, oscuro por 3 largos días? Dice él que en mi angustia yo invoqué a Jehová. Y dice la palabra: y él escuchó mi clamor. Wow. Qué bueno cuando uno invoca el nombre del Señor y él responde. En mi angustia invoqué a Jehová. Quizás en esta noche hay alguien aquí que tiene que invocar a Jehová porque está en una angustia muy grande. Y el Señor te dice: yo te escucho. Yo estoy aquí para ti. Dios lo escuchó en medio de ese infierno. Porque Dios, para cumplir su propósito, el que Él tiene contigo en tu vida, Él te va a sacar de los lugares más oscuros, de la noche a la mañana. Yo no sé si fue que Dios le produjo una indigestión a aquel pez, que todo lo que se había comido, él tuvo que luego ir a la orilla de una playa y vomitarlo. Y ahí estaba Jonás en la orilla de la playa, en la tierra donde Dios lo había mandado. Cuando Dios tiene un propósito, su propósito se va a cumplir, independientemente de que tú tengas tu propia voluntad. Él va a hacer cumplir su propósito. La agenda de Dios para tu vida se va a cumplir. Lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. No importa lo difícil que tú veas que sea, no importa las malas decisiones que tú hayas tomado, el Señor te dice: yo voy a cumplir, voy a terminar aquello que ya yo he empezado contigo. Dice la palabra que la gente de Nínive era muy mala y rebelde, y Jonás no quería que Dios tuviera misericordia
de ellos. Es muy fácil orar por un familiar, por un hijo, por un esposo, por una esposa, por una tía o por una vecina. Pero ¿qué tú haces cuando Dios te manda a hablar con alguien que no te cae bien? ¿Qué tú haces? El Señor dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le habló por segunda vez a Jonás y él obedeció. Dice la palabra que él proclamó el mensaje. El mensaje decía que en 40 días Nínive iba a ser destruida, producto de su maldad. En 40 días. Y dice la palabra en el verso 5 del capítulo 3, que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia le llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Él se levantó de su silla y se despojó de su vestido. La silla de un rey no solamente genera admiración, sino que es cómoda. La vestidura de un rey provoca intimidación, reverencia. Y dice la palabra que el rey de esta ciudad, desde que escuchó la palabra de Dios ser pronunciada, se puso de pie y se quitó, se despojó de la ropa que tenía. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y siguen haciendo exactamente lo mismo que Dios les dice. Cada vez que uno viene a la iglesia y escucha a alguien predicando, el Señor aprovecha esa oportunidad para hablarle algo de tu vida. Y Dios siempre habla a nuestra vida para que nosotros no almacenemos información, sino para que tomemos una acción. El rey se puso de pie y se despojó de su vestidura. Fíjense lo que mandó a hacer luego. Dice: se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. De estar en un lugar totalmente cómodo, se fue al extremo de estar en un lugar totalmente incómodo. Porque la carne, como dice Jesús, el espíritu siempre está disponible, pero la carne es débil. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que la carne, los deseos de la carne y los del espíritu no son compatibles, de hecho son opuestos. Este hombre se despojó de toda comodidad y sometió su carne. Dice: luego hizo anunciar en Nínive que por mandato del rey de sus grandes, una proclama que decía: hombres, animales, bueyes, ovejas, no prueben cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Es interesante que Dios mandó ese mensaje a una ciudad rebelde, y quien fue a predicar fue un rebelde. No hay mucha diferencia entre el que se para aquí a predicar y el que está sentado ahí tomando notas. Jonás era un rebelde que acababa de arrepentirse y fue a decirle a una ciudad rebelde: ustedes son rebeldes, arrepiéntanse. Dios te ama tanto
que Él va a mandar a una persona rebelde, con tal de que tú te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. La gente piensa muchas veces que el tiempo como que minimiza el impacto de un pecado. Eso fue hace 2 años que yo lo hice. Pero en el caso de Jonás, ese pecado estaba bien calientito ahí. Él se acababa de arrepentir. La culpabilidad que él podía haber sentido por haber descubierto que había sido rebelde no lo detuvo de dar el mensaje. Hay muchas personas dentro de la iglesia que la culpabilidad los está matando y los está paralizando, que dicen: yo no soy lo suficientemente bueno, yo no voy a poder, yo no sé cómo hacerlo. ¿Alguien? Déjenme decirle, ustedes tienen razón en todo lo anterior. Porque Jonás no fue a proclamar un mensaje en nombre de Jonás. Él fue a proclamar un mensaje en nombre del Dios viviente que creó el universo, que lo sostiene en la palma de su mano. Por eso él podía proclamar el mensaje, porque él no estaba hablando sobre sí mismo, él estaba hablando sobre el Creador. Y el Señor le dice a alguien en esta noche: tú tienes que dejar a un lado la culpabilidad. La culpabilidad no viene de Dios. Quien acusa es Satanás. Dios convence de pecado, pero no acusa. Satanás acusa, el Espíritu Santo de Dios convence. Y si tú te sientes culpable es porque tú has estado escuchando a la voz incorrecta. ¿Cuántos sintieron que una carga se le quitó cuando estábamos adorando hace un rato? Cuando usted está adorando, usted pone su atención totalmente en el Padre. Usted se olvida de los problemas, se olvida de sí mismo. Alguien tiene que adorar en esta noche. Yo quiero invitarte por unos segundos a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo se lleve de ti, si eso está en ti, todo sentido de culpabilidad, todo temor. Permite que el Espíritu Santo ponga en tu boca en este momento un cántico nuevo. Vamos, abre tu boca por un momento, por un instante. Tú eres santo, tú eres poderoso. Maravilloso, Señor. Dice la palabra que Él clamó y Jehová lo oyó. Wow. Jonás le dijo al pueblo: en 40 días serás destruida. Si no se arrepienten, en 40 días serán destruidos. Yo siento que aquí hay alguien que está convencido de pecado y tiene que arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. Yo siento que aquí hay alguien esta noche que tiene que arrepentirse, cambiar de mente. Yo siento que aquí hay alguien que tiene que arrepentirse sobre su actitud de niño, que se ofende de todo. Quizás alguien tenga que arrepentirse de dejar de culpar a otros por las cosas que le están pasando. Arrepentirse de sus malos caminos. Dios sabe, tú sabes, el Espíritu Santo te habla. Alguien tiene que arrepentirse y quizás en esta noche tiene que rendirse totalmente a Dios. Quizás a tu alrededor hay personas que no se arrepienten, que siguen haciendo lo mismo.
Pero es tiempo de que tú le digas: yo lo siento, yo no tengo tiempo. Dios acaba de decir que son 40 días. Yo no tengo tiempo. Hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Hay algo en mi vida que yo tengo que rendirle al Señor. Dice la palabra en el verso 7 del capítulo 3. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes una proclama de ayuno y de oración. En pocas palabras, en Nínive se activó el interruptor que estaba apagado y se puso en encendido. Se activó la gracia de Dios, porque un corazón contrito y humillado Jehová no desprecia. Él dice en su palabra en Primera de Juan que Él es fiel y que si tú confiesas y te arrepientes, Él es fiel para perdonar tu pecado y para sanarte de toda maldad. Si tan solo mi pueblo, en quien yo he puesto mi mirada, se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve a mí, yo sanaré su tierra. Dios quiere sanar el terreno de tu corazón. Dios quiere sanar tu casa. Cuando este pueblo escuchó la proclama de Dios, inmediatamente todo el mundo, desde grandes hasta pequeños, animales, todo el mundo, nadie comió nada. Y Dios y el Señor se detuvo. Dios se detuvo porque Él iba a destruir aquella ciudad. Pero su gracia y su misericordia es tan grande. Su gracia y su misericordia son tan inmensas que nosotros no podemos imaginarla. Yo siento que Dios le está hablando a alguien en esta noche de un cambio de mente en un área. Dios le está hablando a alguien en esta noche de que tiene que soltar su agenda y hacer que su agenda sea la agenda que Dios tiene para su vida. Jonás esperaba que Nínive fuera destruida, y por eso en el verso 1 del texto que leímos dice que él se enojó porque Dios no los destruyó. Dios no los destruyó y él esperaba que fueran destruidos. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que Dios destruya a personas que han hecho cosas malas? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido gracia y favor para nosotros, pero destrucción y juicio para otras personas? Dios no los destruyó, como tampoco te destruyó a ti. Y no lo hizo porque ellos se arrepintieron. Hay personas que están aquí hoy y que si no hubiera sido porque conocieron a Jesús, ¿dónde estarían? En el barrio que yo me crié hay muchas personas que han muerto, otros están en la cárcel, otros están todavía atados a la adicción de drogas y de alcohol. Y como dice la palabra, yo no estoy aquí porque yo soy bueno, yo estoy aquí porque Él es misericordioso. Tú estás aquí porque Él tuvo misericordia de ti. Pero en esta noche el Señor quiere que tú sepas y escuches esta palabra. Hay algo en tu vida que tú tienes que someterme a mí. Hay planes en tu vida que tú estás haciendo a expensa de mis planes. Y el Señor está haciendo un llamado en esta noche para que tú busques su rostro, para que tú te arrepientas, para que tú te sometas a la voluntad de Él, para que tú aprendas a escuchar su voz en esta noche. Dice en el verso 9, y con esto termino. Dice en el verso 6:
Entonces Jehová dispuso una calabacera creciera sobre Jonás para su sombra, le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer, al día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios le dijo a Jonás en el verso 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni en la que has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hay personas que cuando se le muere una mascota, se le muere un perro, lloran. Hay personas que cuando se le pierde un objeto de valor, lloran y se deprimen. Pero quizás nunca han llorado al ver la realidad de una persona que no conoce de Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos y te pongas de pie en esta noche. Yo quiero que hagamos una oración en esta noche. Y que tú abras tus brazos y los pongas como en señal de recibir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, habla en este momento. Habla a todo lo que estamos aquí. Habla a aquellos que están mirando a través de la internet. Sí, cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, como dice el Salmo 139 en sus versos 23 y 24, examina mi corazón ahora en este momento, Dios. Examina mi corazón. Vamos, abre tu boca, dile: Señor, examina mi corazón. Y si tú estás mirando a través de la internet, vamos, haz esta oración. Yo siento que este mensaje el Señor lo trajo aquí por misericordia también. Es una misericordia del Señor porque Él quiere revelarte algo en lo que tú has sido rebelde, algo que tú no le has sometido al Señor todavía. Siempre hay algo. Examina mi corazón. Examina mi corazón, oh Dios. Examina mi corazón. Ve si hay en mí perversidad. Restáurame y guíame. Guíame por los caminos de la eternidad. Yo siento que hay personas que tienen que aprender a tomar decisiones tomando en cuenta a Dios. Yo siento que el Señor quiere cambiar el impulso que tenemos ante una situación, querer buscar ayuda en todos los lugares, menos en aquel que te creó y que te creó a ti y me creó a mí. Espíritu Santo, vamos, revélanos, háblanos. Y si hay alguien que haya recibido del Espíritu Santo en esta noche, un área, algo que tenga que entregarle al Señor, yo te invito a que tú salgas de tu asiento y vengas aquí delante. Ven aquí delante del Señor, como si tú dieras un paso en fe. Y así como el pueblo de Nínive reconoció sus malos caminos, que entraron en ayuno y en oración, yo te invito que si el Espíritu Santo te ha convencido de algo, que tú salgas de tu asiento y vengas aquí delante de su presencia para decirle: Señor, yo necesito cambiar mi mente, yo necesito arrepentirme, yo necesito escuchar más tu voz a partir de ahora, yo necesito escuchar tu voz,
Yo necesito escuchar tu voz en todo momento. Yo necesito saber cuál es tu voluntad para mi vida ahora. Vamos, este es un momento muy importante. Este es un momento muy importante. Dile, Señor, es una decisión. Decisiones tomamos todos los días. Hay decisiones pequeñas, decisiones grandes, son decisiones. Pero Jesús dice, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y eso es lo que tú y yo queremos en esta noche. Tú quieres hacer la perfecta voluntad de Dios. Si tú estás aquí delante, es tiempo de que tú empieces a clamar. Tiempo de confesarle al Señor, de mostrar arrepentimiento de esa área. A lo mejor es una mala actitud. A lo mejor son actos de inmadurez que tú haces todo el tiempo. A lo mejor tú no sabes administrar bien tus finanzas. Nunca tienes nada porque no sabes administrar lo que Dios te ha dado. A lo mejor es un problema de ira. A lo mejor es un problema en tu matrimonio, producto de enojo, de raíz de amargura. A lo mejor es que tú no sientes deseo de postrarte y buscar su presencia. Pero la palabra de Dios dice que Él es quien pone el querer como el hacer. Dios quiere moldear tu vida. Dios quiere que tú asumas la agenda del reino de los cielos para tu vida en esta noche. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas por tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Él murió por tus pecados y que al tercer día fue resucitado por el Padre, dice la palabra que tú recibirás la salvación de gratis. Yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración. Yo la voy a guiar y tú repites después de mí en voz alta. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Él quiere una relación íntima. Él no quiere una religión, sino una relación íntima contigo. Si tú quieres esa relación, si tú quieres aceptar esta invitación que Él te hace, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi vida. Yo te reconozco como mi Señor. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.